Buenos días, amados hermanos. Vamos a dar inicio a la lección del día de hoy, 31 de mayo, lección número 22, a partir de la página 153 de nuestras lecciones bíblicas, con el título El cuidado pastoral a los filipenses. El pasaje en el cual se va a basar nuestra lección se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. Hemos terminado el domingo pasado la carta a los Efesios. Ahora iniciamos a los Filipenses, en donde se nos narra el cuidado que el apóstol Pablo tiene para cada uno de ellos. Pablo se encuentra en la cárcel y desde allí les escribe esta carta. Para introducirnos a esta lección, vamos a recordar que el apóstol San Pablo, durante su viaje a Asia Menor, durante su segundo viaje, él tiene una visión. Ve a un varón macedonio que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esto acontece aproximadamente en el año número 50 después de Cristo. Hechos 16:10 nos dice que el apóstol San Pablo procura ir a Macedonia prontamente, dando por cierto que Dios los había llamado para anunciar el evangelio de Dios. Ellos obedecen al Señor, llegan a esta región de Macedonia y se establecen en la ciudad de Filipos. Estuvieron en aquella ciudad algunos días, en donde recordamos fue la conversión de Lidia, se bautizó ella y su familia, una muchacha que tenía espíritu pitónico, que era adivinadora y daba abundantes ganancias a sus amos, fue liberada, motivo por el cual Pablo y Silas fueron encarcelados, y estando en la cárcel ellos cantaban a Dios y los que estaban presos los oían. Ahí mismo sucedió un terremoto en donde las puertas de la cárcel fueron abiertas y donde el carcelero de Filipos, viendo que pues estaban abiertas las puertas, pensó que los presos habían escapado y se iba a matar para no tener que enfrentar los cargos como soldado romano. San Pablo le dice: no te hagas ningún mal al carcelero, y el carcelero se sorprende y le dice: bueno, ¿qué es necesario, qué es menester hacer para que yo sea salvo? San Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta es la introducción a esta lección, porque tiempo después, ahora a partir de los años 61 y 63 después de Cristo, Pablo escribe a los filipenses y los recuerda y les escribe esta carta. El apóstol Pablo, junto con sus compañeros, en unas ocasiones Silas, en otras ocasiones Timoteo, trabaja en la obra del Señor, ayudado por ellos, y en esta lección vamos a ver el cuidado pastoral que tiene San Pablo para cada uno de estos hermanos. Aún en la cárcel, él se preocupa por ellos. El propósito de nuestra lección es enseñar las cualidades del apóstol Pablo, mostrar a San Pablo como un buen siervo de Dios a pesar de sus prisiones. A pesar de estar encarcelado, él se preocupa por los hermanos, les manda esta carta, y vamos a ver a partir del versículo 1 lo que en ella se nos dice. En el versículo 1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El apóstol se presenta como un siervo de Jesucristo junto con Timoteo. Según Romanos 16, el hombre es servidor, el hombre es siervo, siervo del diablo o siervo del pecado que lleva a muerte, si él escoge esto, o siervo de Dios, si obedece y va hacia la justicia. Dice Romanos 16: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Entonces, cada persona decide de quién será siervo, si siervo de Dios o siervo del diablo. En este caso, Pablo y Timoteo se declaran siervos de Jesucristo. El versículo número 1, en su segunda parte, tiene un saludo. ¿A quién va dirigida esta carta? ¿Quiénes son los destinatarios? Versículo 1 dice:
a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y con los diáconos. A todos los santos se refiere a todos los creyentes en Cristo Jesús, a toda la iglesia que ha creído en el Señor, a los que ya somos justificados por la sangre de Cristo. Los obispos, según en nuestro diccionario bíblico, páginas 154 y 155, nos dicen que son ancianos, son pastores, son presbíteros con cualidades específicas que son encargados de supervisar y de cuidar espiritualmente, de dirigir y de gobernar a la iglesia. Los diáconos son servidores encargados del cuidado de la casa de Dios y de las necesidades materiales del templo y de su iglesia, es decir, de las personas, también encargados de la reverencia en la casa de Dios. A estas personas Pablo les dirige esta carta, los recuerda con alegría y dice en el versículo número 2 que es la salutación. Dice: gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. San Pablo acostumbraba saludar en sus cartas a cada uno con estas palabras: gracia y paz. La gracia que Dios nos da, que es un favor, que es una bendición no merecida, que es la misericordia que Dios nos da, y la paz que el mundo no puede dar, una paz perfecta, una paz que no termina, una paz que nosotros tenemos en plenitud, en bienestar, en estar completos, y solamente el Señor nos puede dar esta paz. San Juan 14:27 nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que Dios ofrece es independientemente de las circunstancias, es ajena a lo que está aconteciendo, a pesar de guerra, de aflicciones, de enfermedades, de tribulaciones, de dolor, de pobreza, de muerte. Podemos nosotros experimentar esta paz que el Señor Jesucristo nos da, y también de esta gracia con la que Pablo saluda a la iglesia. En contrario, la paz que el mundo ofrece, la paz es efímera, esa paz es incompleta, se puede perder en cualquier momento, no así la paz de nuestro Señor. Versículo número 3, el apóstol Pablo muestra su cuidado pastoral hacia los hermanos de Filipenses, mostrando la gratitud. Dice: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Una característica importante del apóstol San Pablo, y que debe ser también de los pastores y siervos de Dios, es la gratitud. Primera a los Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. El apóstol San Pablo agradecía a Dios cada una de las experiencias que había tenido en la iglesia de los filipenses, en el encarcelamiento, en las prisiones, en las tribulaciones, en la persecución. En todo él estaba gozoso y daba gracias a nuestro Dios. Recordar a cada uno de estos hermanos le daba esa alegría y los ponía en las manos del Señor. Versículo 4 nos dice: siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. El cuidado pastoral de San Pablo era a través de las oraciones, sirviendo al Señor, rogando por cada uno de ellos. Dice: por todos vosotros con gozo. El gozo que siempre lo caracterizó. Él decía a los tesalonicenses también: estad siempre gozosos y orad sin cesar. Son muestras estas dos cosas del cuidado que el apóstol Pablo daba al pueblo de Dios. Él también, en el versículo 5, dice que también oraba por la comunión en el Evangelio. El Señor Jesucristo nos mandó a ser una sola persona, así como Él decía: para que sean uno como tú y yo somos uno, les decía a los discípulos acerca de Él y el Padre. Esto hacía el apóstol San Pablo desde el primer día, dice el versículo 5, hasta ahora. Era un continuo orar y un continuo rogar al Señor por la vida de cada uno de los creyentes en Filipenses. El cuidado pastoral del apóstol San Pablo también se muestra, además de la gratitud y de las oraciones, se muestra en la confianza y la fe
en Dios. Dice el versículo 6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta confianza que él tenía era en el Señor, porque a pesar de los problemas y dificultades que en esta iglesia había, San Pablo estaba consciente de que solamente con la ayuda del Señor se podían vencer estas cosas. En todas las iglesias hay momentos de dificultad, de problemas, pero debemos de estar confiados en que el Señor nos ayuda. Continuamos en el versículo número 7. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. El apóstol San Pablo lo recordaba con grande alegría y les decía, os tengo en el corazón, no solamente en libertad, sino también en mis prisiones y en todas las cosas que estoy haciendo y que estoy pensando. Ustedes están presentes, así como también los hermanos de las demás iglesias lo han estado. Una iglesia que está unida, una iglesia que apoya a los siervos de Dios, una iglesia que ora por ellos, es una iglesia que obedece al Señor, porque el Señor Jesús nos dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Continuamos en el versículo número 8, que es nuestro texto áureo, que dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Este es un texto que nos expresa hasta qué grado el apóstol San Pablo amaba a los hermanos de Filipos. Dice, en las entrañas de Jesucristo, no en las entrañas del mismo apóstol, sino en las entrañas de Jesucristo. Decía, los amo a ustedes entrañablemente. Y les hace una petición, versículo número 9. Esto os ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El apóstol Pablo, mostrando su cuidado a los filipenses, los exhorta a que crezcan cada vez más en ciencia y en el conocimiento de nuestro Dios. Todo este conocimiento tendrá un fin, que es el versículo número 10, que es discernir. Discernir es tener la capacidad de separar una cosa de otra, que son muy diferentes. Dice, para que discernáis lo mejor, para que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Jesucristo. El objetivo del cuidado pastoral de San Pablo a los filipenses y de todos los obreros, pastores y ministros del Evangelio es que nosotros estemos sin mancha, irreprensibles, sin ofensa, íntegros para el día de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nosotros seamos llamados a dar cuentas de lo que hicimos en nuestra vida, sea bueno o sea malo, tengamos esa capacidad de presentarnos y en los méritos del Señor Jesucristo tener estos frutos. El versículo 11 nos dice, llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo. Los frutos que nosotros tenemos, las buenas obras que nosotros realizamos, no son por nosotros mismos. El Señor Jesucristo nos dice en San Mateo número 5, capítulo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas. Nosotros, al tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y tener su Espíritu Santo, tenemos la capacidad de realizar estas buenas obras. San Juan 15:8 también nos dice, para que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El versículo número 16 de San Mateo al final dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También lo confirma la segunda parte del versículo número 11 de Filipenses 1, que dice, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Todos estos frutos, todos estos cuidados, todas estas
preocupaciones que el apóstol Pablo tenía eran con un fin: dar la gloria a Dios. La gratitud, el amor, los ruegos, el cuidado, el trabajo, las aflicciones eran con un solo fin: mostrar el amor de Dios a través de sus siervos. Como conclusión, podemos decir en esta hora que debemos de tener en cuenta y agradecer a Dios por cada uno de los siervos, de los ministros, de los pastores que han servido en el pasado, porque gracias a ellos podemos nosotros tener el conocimiento del Evangelio. Así como San Pablo se preocupó por los filipenses y los animaba, así también nosotros somos cuidados por los encargados de cada una de las iglesias, no solo en el pasado, esto también es en el presente y lo será con la ayuda del Señor en el tiempo futuro, porque el Señor no desampara a su iglesia y pone a quien Él quiere, a hombres y a mujeres que por amor al Señor dan su vida, dan su tiempo, dan los cuidados a la iglesia. Y para ellos también la palabra del Señor nos dice lo siguiente en Primera de San Pedro 5, versículos 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así como nosotros tenemos que tener en alta estima a los pastores y siervos que trabajan para el Señor, así también estos siervos deben de tener cuidado de nosotros y estar orando por nosotros, y así en reciprocidad nosotros debemos también tenerlos en alta estima. El Señor es el Dios de todos y Él quiere que todos seamos uno. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por tener esta lección y vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias porque nos has permitido conocer, Señor, las cualidades del apóstol San Pablo y los cuidados, Señor, con la iglesia de Filipos. Gracias porque, Señor, tú le diste la sabiduría y la capacidad para hacerlo. Y también nosotros, Señor, reconocemos esta bendición, Señor, que tuvieron ellos y aún, Señor, la tenemos nosotros, porque al leer, Señor, estos pasajes de tu palabra, podemos entender, Señor, lo que quieres para cada uno de nosotros, ya sea como siervos, o ya sea, Señor, como iglesia tuya. Te damos gracias porque, Señor, tu bendición ha estado a lo largo de toda la vida de tu iglesia y podemos, Señor, nosotros encontrar cada una de tus bendiciones, Señor. Gracias porque, Señor, hay quien ore por tu iglesia, hay, Señor, quien se preocupe, hay quien vele, hay quien esté, Señor, al pendiente. Dale, Señor, esa bendición tuya para seguir adelante, Señor, y a todos, Señor, los que estamos en algún cargo para apacentar a los pequeños, Señor, en los departamentos infantiles, a los jóvenes, a las hermanas, Señor, a todos, danos esa capacidad, Padre bendito, danos de tu ayuda para hacerlo, Señor, como dice tu palabra, con un ánimo pronto, no sirviendo, Señor, a los demás, sino a ti, y también, Señor, sabiendo y confiando que de ti hemos de recibir toda la bendición, de ti hemos de recibir, Señor, todo lo necesario para seguir adelante. Bendice, Señor, a todo tu pueblo en esta época de necesidad espiritual, de necesidad de salud, de necesidad económica, y no nos dejes, Padre bendito, porque estamos en tus manos. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén.